Hola, bienvenido nuevamente a esta nueva entrega sobre reflexiones desde un aula vacía. Quiero por favor recordarte que el propósito único de esta entrega, de este material que realizo y que lo he titulado como Reflexiones desde un aula vacía, eh, es es reflexionar sobre algún tema, sobre alguna situación, ya sea pasada, ya sea actual o ya sea venidera, desde la tendencia que vemos el proceso educativo y que está inmersa en todo ese campo educativo que hace parte de todos los seres humanos, de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes, de los directivos y de toda aquella persona que nos vemos envuelta en un entorno social y que la educación hace parte fundamental de nuestras estructuras y de nuestras relaciones sociales. Es simplemente para comentarte cuál es el propósito y frente a ese propósito, quererte comentar que acá no hay una posición absoluta, que puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo, pero recuerda que los grandes líderes trabajan a través de la diferencia, no de la igualdad. Es muy fácil aceptar, amar a la persona a la que piensa igual a mí o a la persona que tiene mis mismas condiciones. Pero a veces lo complicado es aceptar y construir a través del pensamiento diferente, de las costumbres diferentes y de aceptar al otro. Y creo que en eso consiste también un proceso de educación. Así que bienvenido a esta segunda entrega que la he nombrado eh, y qué enseñamos en la actualidad. Este proceso de qué enseñamos en la actualidad tiene una carga y una posición de un gran crítico, ¿vale? Así que te invito a que revisemos y que reflexionemos desde un aula vacía. Cuando empezamos a hacer este tema de reflexiones desde un aula vacía, empezamos a revisar la necesidad de que hay temas muy interesantes que no se han tocado a fondo y que posiblemente por la necesidad y por lo cotidiano y por la velocidad en que están pasando las cosas y los cambios, a veces no nos tomamos el tiempo para pensar en estas reflexiones. Esta reflexión que, como te dije, la he nombrado y que estamos enseñando, está basada exclusivamente en los grandes críticos de la educación. Uno de ellos, por supuesto, y el que tiene toda la mayor atención de esta reflexión, es el señor Roger Karl Scan. Este hombre, eh, que tiene numerosos libros escritos, que ha estado en las presidencias de muchos procesos educativos, eh, que ha estado en muchas asociaciones sobre formación, sobre capacitación, sobre educación, tiene dos frases célebres que las vamos a utilizar. Y también tiene una fábula que es la que le va a dar cuerpo a esta reflexión. El primer, la primera frase célebre es: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y esa es una de sus frases célebres y es una frase que nos toca mucho. A veces queremos enseñar cosas que ni siquiera a veces pueden, estoy diciendo, pueden no ser necesarias para la realidad en la que nosotros vivimos. Este hombre lo he traído a colación a esta reflexión precisamente porque él ha realizado una fábula hace ya mucho tiempo y la primera vez que la revisé, que la vi, que la escuché, que la leí, fue hace aproximadamente más de 20 años. Esta fábula que me parece interesante y es la reflexión que vamos a tener el día de hoy, esa fábula él la denominó y la llamó El cazador de dragones. Y esta fábula consiste en un chico con su familia
que quería ser muy prestigioso, que quería ganar mucho dinero y que quería tener mucho poder. Y reunido con su familia, establece que para tener mucho poder, mucho dinero y que fuera muy prestigioso, tenía que hacer algo que definitivamente le diera todas estas condiciones. Para eso, revisaron y le comentaron, y entre el chico y la familia tomaron la decisión de que lo que verdaderamente le fuera a dar poder, prestigio y dinero era el que fuera un cazador de dragones. Cuando ellos decidieron, la familia y este chico, formarse como un verdadero cazador de dragones, fueron y buscaron al hombre más sabio, a la persona que más tenía conocimiento sobre cazar dragones. Fueron donde este hombre de mucha sabiduría sobre cazar dragones y solicitaron que por favor entrenara a este chico. Este entrenamiento duraba aproximadamente 5 años. El sabio aceptó, se lo llevó al monte y durante 5 años cultivó todas las teorías, todo el conocimiento que había sobre cazar dragones, cómo cazarlos cuando estaban volando, cuando estaban en tierra, cuando estaban en cueva, cómo defenderse de su fuego, cómo cortarles el ala, o sea, todo lo necesario para saber cómo cazar dragones. Al finalizar estos 5 años, los padres preguntan al sabio, cuando este sabio entrega a su chico graduado de cazador de dragones, dice que si es necesario, que si era suficiente esos 5 años. Y dice, no, pues si quieres te lo vuelvo un máster, PH y hasta con doctorado en cazador de dragones. Eso nos demoraría 5 años más. Efectivamente, los padres para cumplir, y este chico para cumplir ese objetivo de ser muy prestigioso, tener mucho dinero y ser muy reconocido, tener mucho poder, por algo que lo hiciera totalmente diferente, aceptaron. Así que duró todo su proceso de entrenamiento, en total 10 años. Este chico sale con honores de esta preparación y este entrenamiento de cómo cazar dragones. Ya cuando él está totalmente preparado para cazar dragones, se va por el mundo en búsqueda para aplicar toda esta teoría y todo este conocimiento. Cuenta la historia, cuenta la leyenda que duró aproximadamente más de 7 años vagando por el mundo, pero llegó nuevamente donde el sabio a decirle, oye, tengo toda la técnica, tengo todo el conocimiento, sé cómo hacer todo para cazar y matar un dragón. Sin embargo, tengo que confesarte algo. Nunca jamás en mi vida he visto un dragón. Y durante estos 7 años que rodé por toda la tierra buscando un dragón, no encontré evidencia alguna, ni siquiera de su existencia. Entonces el sabio le dijo, bueno, ya que esta es la situación, pues te invito a que para que no pierdas el tiempo y todo esto que has logrado conquistar con tu conocimiento, te invito a que hagas lo que yo hago, enseñarle a las personas a cazar dragones. Y esa es la historia. La puedes interpretar como tú la quieras interpretar. Tiene muchas interpretaciones esta historia, esta fábula. Pero acá la pregunta en este proceso de, bueno, ¿y qué es lo que estamos enseñando realmente? Hay que empezar a revisar ¿será que estamos enseñando algo que no se utiliza en el medio? ¿Será que estamos enseñando a cazar dragones cuando ni siquiera hay dragones? Ese es el proceso de reflexión y por eso traje esta fábula de el señor Roger Carr para revisar esta reflexión. Y dentro de esta reflexión traje algunos argumentos de la actualidad que nos puedan permitir reflexionar sobre este campo. Primero, muy claro, podría tener muchos ejemplos, muchos, pueden haber los ejemplos que quieran. Y los voy a hacer muy generales para no meterme en situaciones complicadas de ideologías que pueden llegar a generar y a dificultar temas de entendimiento. Entonces, primero,
Buscamos vida en otros planetas. Gastamos dinero impresionante, dinero en buscar vida en otros planetas, cuando ni siquiera estamos rescatando, cuando ni siquiera estamos valorando el mundo en que vivimos. Buscamos vida en otros planetas acabando con la vida de nuestro planeta. Yo me pregunto, ¿será acaso que ese proceso de enseñanza y qué estamos enseñando tiene que ver con esta dicotomía, con esta situación tan, podríamos llegarle a llamar tan ambivalente? O sea, necesitamos dinero, desbaratamos algo para poder tener ese dinero. Y fuera de eso, no solamente ambivalente, sino también como un poco injustificable. Acabamos nuestro planeta para sacarle sus recursos, lo matamos y miremos a ver dónde vamos a vivir luego. No sé, es simplemente un proceso de reflexión. Buscamos vida en otros planetas, pero acabamos con la vida en nuestro propio planeta. Otro tema generalizado, la podríamos ahondar mucho, y es cuántos cursos costosos, impresionantemente costosos, y cuántas instituciones se dedican a revisar procesos de cursos de etiqueta, de cómo vestir una mesa, de cómo comportarse frente a invitados en una mesa, de cómo colocar el plato, de cómo colocar cada uno de los utensilios en un comedor, de cómo coger los cubiertos para cortar un pedazo de carne. Bueno, hay una cantidad de situaciones de etiqueta y hay un gran dinero ahí para esos procesos, pero ni siquiera, pero curiosamente no hay dinero para muchos niños en el planeta, que se mueren todos los días, literalmente de hambre. Entonces ahí empezamos a revisar el proceso de la educación y bueno, ¿qué estamos enseñando? Y cuál es la situación que está sucediendo frente a este proceso de enseñanza, que efectivamente es necesario. En ningún momento estoy diciendo que la educación no sea necesaria, pero está brindada hacia qué vínculo, hacia qué fin y hacia qué propósito. Porque curiosamente estamos en una gran decadencia social, estamos en una desigualdad impresionante, la gente está muriendo y hay muchas personas que tienen un gran conocimiento y que no lo están utilizando para poder salvaguardar ni la integridad física ni emocional de los que convivimos en este planeta. Entonces es bastante curioso. Ahora bien, dentro de estos mismos procesos de reflexión, Odebrecht, todo este escándalo, todo este proceso de dineros tramposos, dineros ilícitos, relaciones ilícitas que se manejaron para yo poder quedarme con un negocio para beneficiarme a mí como persona y de pronto dejando a muchas personas a los impuestos y una cantidad de procesos que no me quiero meter allá en ese tema tan candente, político y en manos de personas que curiosamente generan una negociación con dineros públicos y con dineros que son del pueblo, para el pueblo. Como te digo, no me quiero meter en un proceso político ni nada de esto, es simplemente un proceso generalizado, pero me gustaría entender qué materia le faltó a esta gente para poder lograr entender que esos dineros no eran de ellos y que esos dineros eran para invertir en la gente, porque era el dinero de la gente. Lo más curioso de este proceso y de qué estamos enseñando en esta reflexión es que la mayoría de personajes que están involucrados, por no decirlos todos, que están involucrados en estos temas
de corrupción de Odebrecht, son personajes que han estudiado en las mejores instituciones de sus países y en las mejores instituciones superiores del mundo. Y eso es curioso. Entonces estamos hablando de personajes que han ido a las universidades más prestigiosas del mundo y más prestigiosas de nuestras naciones, de nuestros países. Entonces yo ahí pregunto, bueno, ¿cuál fue la materia que les faltó? O sea, ¿qué tanto conocimiento tuvieron que se olvidó de darles una materia donde, donde el ser humano como ser digno valiera la pena? Y todo esto es un proceso educativo, y todo esto es un proceso, y no es solamente de nuestro ámbito y de nuestra nación de Colombia, es un proceso y un ámbito a nivel de todo el mundo. ¿Sí? Entonces tenemos hasta en la FIFA, tenemos corrupción, mira nomás los platicos de comida que tenemos en nuestro país para los niños y cómo muchas personas de esos muy buenos empresarios con muy buena capacidad supuestamente de razonar, con muy buenas universidades, con muy buenos títulos, terminan por aprovecharse de la situación y darle una corrupción completa a esos dineros, a esas situaciones, beneficiándose financieramente ellos y acabando literalmente con la vida y la salud de mucha gente. Entonces yo diría, ¿y qué materia faltó? Y aún mucho peor, de pronto pensar en esta reflexión desde un aula vacía, ¿qué materia les enseñó a robar? Porque no hay otra palabra. O sea, ¿qué materia hay en estas universidades y y en estos procesos que les enseñaron a robar? Y sería bueno empezar a revisar eso. Curioso que sean las personas, todas estas personas han estado en las mejores universidades. Entonces ahí empezamos a tener también un vínculo y una ambivalencia de pensar sobre, bueno, bien, la inteligencia tiene que ver con la razón, con lo humano, bueno, una cantidad de cosas ahí que hay que revisar. Y recuerdo mucho dentro de este proceso de reflexión lo que me decía una religiosa, una rectora de un colegio que asesoré hace más de 17 años, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y decía yo, mira, de 100 personas que salen de este colegio, graduados para la universidad, posiblemente 40 no estudien. De esos 60 que quedan, por ahí 10 van a estudiar y van a utilizar la lógica matemática que se les enseñó para su carrera. La biología que se les enseñó, la van a utilizar por ahí otros 5, otras 10 personas. Pero en su totalidad, ninguna de esas 100 personas, del 100% de esa totalidad de las personas, va a utilizar todo lo que se les enseñó. Sin embargo, curiosamente, todas esas personas, el 100%, van a ser o padres de familia, o madres de familia, o van a estar inmersos en un proceso social, o van a estar inmersos en una realidad de una relación de pareja, o van a estar en la sexualidad, o van a estar en la realidad social de un país. Pero curiosamente, eso no lo enseñamos. O hay tan poco tiempo en el currículo que no podemos enseñar competencias blandas. Entonces, me decía ella siempre, antes de que una persona sea un profesional, primero es un ser humano. Y nos ubicamos tristemente en la educación a enseñarles cosas inventadas por el hombre que posiblemente no se utilicen, pero nos dedicamos muy poco espacio y tiempo en enseñarle a lo que todo ser humano se debe a su profesión, y es hacer un ser humano. En una organización, cuando estaba armando la competencia de humanización, recuerdo mucho un ensayo que solicité a uno de los líderes, y ese líder escribía en su ensayo, porque les colocaba hacer un ensayo sobre la humanización para empezar a revisar el proceso de humanización como competencia. Y uno de esos líderes me escribía y hacía una pregunta en su ensayo: ¿es lógico enseñarle a un ser humano a ser humano?
Y curiosamente el proceso de la naturaleza nos enseña que a ningún pájaro se le enseña a ser pájaro, que a ninguna vaca se le enseña a ser vaca, que a ningún perro se le enseña a ser perro, que la naturaleza viene con unos procesos implícitos que nos permiten socializar. O si no, revisemos todo el proceso de antropología, cómo se han creado las relaciones, el canque, esos procesos. Y lo podemos mirar desde la filosofía platónica, donde revisábamos que un presidente, que la república debería estar en manos de una persona que revisara el bien común y que sus decisiones estuvieran hacia el bien común. Por eso yo siempre lo he dicho, que para mí la política la política actual es una antítesis a esta república de Platón. Así que antes que ser un profesional, eres un ser humano. Ahora, el asunto es, y la pregunta es de la reflexión, o sea, ¿qué estamos enseñando? ¿Cuáles son los dragones que estamos enseñando en teoría, de acuerdo a la fábula del cazador de dragones? ¿Cuál es la teoría que estamos enseñando que no nos está sirviendo y que ni siquiera la necesitamos porque no la tenemos que aplicar? Pero estamos dejando de aprender muchas cosas, de enseñar algunas otras que sí las estamos necesitando. Mucho más en esta época donde el ser humano y su proceso social han entrado a tanta decadencia. Revisemos lo de los horarios. Y por supuesto, esto no es culpa ni del docente, eso no es culpa de la institución educativa, eso no. O sea, esto es un proceso y tiene causas multifactoriales, o sea, es una cantidad de cosas, pero si tú ves los horarios de las instituciones educativas, tanto de básica, de bachillerato y de licenciaturas y de educación superior, tenemos una situación muy clara y es que en todos los horarios no hay campo o no hay suficiente campo para enseñar lo que realmente me va a generar dignidad para el aprendizaje de las competencias duras, que son las competencias blandas. Cómo razonar, cómo pensar, cómo desarrollar, cómo establecer relaciones. Y no desde enseñar cómo hacerlo, sino cómo me siento con persona. Que soy parte activa, soy principio activo de un vínculo social, de una transformación y de una realidad social. Entonces, he querido argumentar esta reflexión que no tiene una verdad absoluta desde tres grandes críticos del proceso educativo. Uno de ellos es nuestro, que es colombiano, nuestro gran científico, Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás es uno de los hombres más sabios del mundo. ¿Vale? Dirigió durante 15 o 16 años los programas de neurociencia en la NASA y es muy reconocido por todas sus investigaciones y escritos. Y dice lo siguiente: la educación es mala y es mala porque le enseña a la gente cosas que no le sirven. Lo dice él, solo lo estoy trayendo como argumentación a incrementar, argumentar esta reflexión que estamos haciendo y que estamos enseñando. Jürgen Klarik, una persona reconocida en todo el medio de los procesos de venta y construcción y ha sido tan influyente en todos estos procesos que hasta un documental sobre la educación y un mal llamado educación tiene, después de visitar muchas instituciones educativas y es muy invitado por las universidades y todo. Y este hombre dice, ojo, lo que nos están enseñando hoy en día en las instituciones educativas no está sirviendo en la vida real. Una cosa es lo que nos están enseñando y otra cosa es lo que estamos necesitando. Y eso hay que ponerle cuidado. Hay que ponerse en un proceso reflexivo frente a esa declaración. Y fuera de eso, quise traer a este hombre muy reconocido acá en Colombia y por supuesto en Latinoamérica. Un crítico de la educación inmerso en todos estos programas de educación, que es Julián de Zubodia. Y dice él, la educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los otros. O sea,
Ya no está diciendo, no, es que no nos sirve la educación, lo que pasa es que hay que ponerle y hay que tener claro el objetivo de la educación. Y la educación tiene que ayudarnos a conocernos y a comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Generar relaciones sociales que permitan generar un mayor progreso, una capacidad social equitativa en nuestro tiempo. Bien. Mientras yo estaba haciendo la presentación que tú estás viendo para esta entrega, curiosamente, en la radio estaba escuchando un debate y dentro de ese debate y todo, curiosamente estaban hablando de que un grupo de ingenieros se reunió para colaborar, para hacer una app, para bajar la ansiedad de todas aquellas personas que estuviesen en casa y que por culpa del confinamiento no habían podido ir a estar con su amante. Y el asunto era que le estaban dando, y me parece muy curioso porque es una de las grandes realidades que tenemos, y es el periodismo, la comunicación, la prensa y las noticias, ¿qué punto tienen de educación en nuestro medio? Donde lo que se diga ahí empieza a darle validez a una realidad. Así que me parece bien curioso que le dieron un gran tiempo a este proceso y a este proceso le daban un tiempo y se volvió el hazmerreír de todos los de la mesa que estaban ahí. Y como son tan reconocidos y como son tan, tan seguidos por tantas personas, entonces todo lo que digan ellos, pues se vuelve palabra real y se aprueba en la sociedad, que es lo más complicado. Entonces hablaban de eso con mucha mufa y con mucha risa decían, no, es que se descubrió a través de esta app que los hombres infieles tomaban como excusa sacar a su perra o al perro para poder ir a verse con su amante. O sea, curioso. Y es mi posición, por supuesto. Y es, o sea, ¿dónde están esas enseñanzas, esos valores de estar en familia, de construir la familia? Pero no, un grupo de ingenieros con muy buen conocimiento, muy representativos, con muy buena capacidad intelectual, les dio por hacer de una situación totalmente que ha desbaratado tantos hogares, tantos niños, lo volvió un hazmerreír a través de mirar una aplicación para que ellos se desahogaran por no poder ir a ver a su amante, a la mentira, a la otra vida que tienen. Es muy curioso, eso es lo que está sucediendo. Entonces acá es donde viene la pregunta y la pregunta es muy clara. Bueno, ¿y qué estamos enseñando? ¿Qué está sucediendo esto? Y que sigue sucediendo y que existen tantas situaciones que nos complican la realidad y la vida, cuando la educación es el principio de un proceso social. Entonces empecé con el señor Roger Shand y termino con él, con esta frase. Decía él, demasiados niños brillantes y motivados se vuelven adultos infelices. Entonces, con los ejemplos que hemos revisado, ¿será acaso que estamos colocándole pero tanta fuerza a la teoría, a la explicación, a la supuesta inteligencia, que nos estamos olvidando de los factores prioritarios de un ser humano? O sea que frente a qué estamos enseñando, estamos permitiendo tener niños tan intelectualmente brillantes y tan motivados a generar dinero y empresas y todo, que se vuelven infelices. Y eso es muy peligroso, porque un ser humano infeliz solo busca llenar su infelicidad, esos vacíos emocionales, con procesos materiales. Entonces ahí cabe mucha la razón de que hay corrupción, pues son infelices y quieren llenarse más de poder, de dinero, o tantas cosas que suceden, tantos intelectuales matando gente. No son todos, pero
tenemos situaciones que están agravando nuestra existencia y nuestra capacidad de relacionarnos. Así que esta es la reflexión que entregó hoy desde un aula vacía. ¿Y qué estamos enseñando? ¿Será que estamos enseñando a cazar dragones cuando no existen dragones? ¿Será que nuestras enseñanzas, que toda esta cultura y que todo este proceso y este régimen académico nos están llevando a situaciones de enseñanza superficial que nos está deshumanizando las relaciones que tenemos? Es simplemente una reflexión. ¿Bien? ¿Y qué estamos enseñando? Te invito que en este tiempo de cuarentena y que en estos momentos en los que podemos estar cerca a los seres que amamos, empecemos a revisar qué me gustaría aprender, qué me gustaría entregar en conocimiento que me permitiera a mí y a mi familia tener mejores condiciones, mejores valores y una mejor realidad social. El cazador de dragones. Muchas gracias y hasta una nueva entrega de reflexiones desde un aula vacía.